¿Qué onda, mis queridísimos inversores? Y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast La Bolsa a Bytes, el show donde mordisqueamos al mercado en minutos con Pepe y Franco. Y pues el día de hoy les vamos a hablar de bastantes empresas, no solo les vamos a hablar de una, ya que vamos a estar analizando un poquito el portafolio de uno de los mejores inversores pues de la actualidad, uno de los más famosos sin duda, ya que vamos a estar analizando y hablando sobre el inversor Bill Ackman, que puede ser que algunos lo conozcan, algunos no, a algunos les suene un poquito, pero pues es un peso bastante pesado en Wall Street. Y pues bueno, mi Franco, te saludo con mucho gusto y cuéntanos un poquito de este señor y su fondo. ¿Qué pasa, mi Pepe? ¿Cómo estás? Pues bueno, prácticamente vamos a ver este portafolio. Es bastante interesante. Vamos a ver incluso cuál es el fondo que él maneja o la empresa que él tiene, cuáles son sus posiciones y también que sepan que no siempre tienen que seguir la tendencia de estos gigantes, ¿no? Porque a veces les va bien, a veces les va mal y son personas que ya tienen 30, 40 años en el sector y seguramente han pasado por éxitos y también por fracasos, que es una de las cosas que me va a gustar decirte, Pepe, cuáles fueron las tres peores inversiones de Bill Ackman y cuánto estuvo perdiendo de dinero y en qué empresas fue. Entonces, para que la gente también sepa un poco y entremos en contexto, pues Bill Ackman, nombrado, eso, su verdadero nombre es William Ackman, es un gestor de fondos estadounidenses, estudió en Harvard, tanto la carrera como seguramente algún MBA o alguna maestría, y prácticamente al día de hoy tiene un fondo que se llama Pershing Square Capital Management, y ahí es donde hace todas estas inversiones, y no sé si tú quieras decir algo, pero prácticamente lo que dicen es que es relativamente joven si lo comparamos con otras personas que tienen un patrimonio más o menos importante, como Bill Gates, como Warren Buffett, tiene 57 años, entonces seguramente también ha pasado por bastante y es de esas personas que sería interesante que la gente también se meta a ver un poco su historia y sus inversiones para aprender de este tipo de personas que siempre han sobresalido en el mundo de las inversiones, ¿no, mi Pepe? Claro, y yo también para compartirles un poco sobre su fondo, que es este de aquí, Pershing Square Holdings, que pues bueno, está en la ciudad de Nueva York. Su manera de invertir prácticamente, o sea, se puede resumir en estas líneas que subrayé aquí, que prácticamente el portafolio pues típicamente es muy concentrado, o sea, típicamente solo está dentro de 8 o 12 empresas a la vez, o sea, no es un portafolio como por ejemplo el de Warren Buffett, que Warren Buffett tiene como 40 o 50 empresas en su portafolio, sino que este es un tipo de inversión o un tipo de estrategia pero mucho más concentrada, solo de 8 a 12 normalmente empresas hay en su portafolio y pues él le gusta fijarse en que sean empresas pues que sean líquidas, que sean pues de una gran capitalización, sobre todo en Norteamérica, y pues principalmente se enfoca en negocios de alta calidad y que él cree que pues tienen muy poco riesgo, digamos, o riesgo de caer o riesgo de que los saquen del mercado. Y pues una parte bastante importante que nos ha gustado mencionar también en este podcast es que le gusta que generen pues prácticamente cash flows o flujos de efectivo pues predecibles y que sean recurrentes, digamos. Entonces, eso es a lo que se enfoca principalmente este portafolio de Pershing Square. Y no sé si quieras agregar algo, mi Franco. No, mi Pepe, vámonos si quieres de inmediato con las posiciones o las principales posiciones que tiene Bill Ackman. De verdad, síganlo, vale la pena leer de este inversionista. Sus holdings o las empresas que posee en su mayoría, las están viendo en pantalla, que en algún caso ya hablamos de algunas de ellas. No me dejarás mentir, Pepe, o tú has estado hablando de manera individual, creo que de Restaurant Brands y Chipotle Mexican Grill. Chipotle Mexican Grill es importantísimo porque, o es interesantísima porque esta empresa, ya hablamos de ella, en algún momento comentamos que estaba cara por lo que está costando al día de hoy una de estas acciones, más de $1,500 y que seguramente iba a venir un split y efectivamente se viene un split. No sé si tú también en algún momento hablaste de Restaurant Brands o de Starbucks. Creo que de Starbucks no hemos hablado, pero si se fijan son empresas que en su mayoría se conocen, son empresas sólidas
que generan incluso en algún momento dividendos. Entonces no son apuestas tan arriesgadas y obviamente la cantidad de dinero o de acciones o millones de acciones que adquiere este tipo de fondo, pues es muchísimo dinero, ¿no, mi Pepe? Claro, y sí, pero creo que este no está tan actualizado, mi Franco, pues si no mal Ok, recuerdo, actualmente tiene 8 posiciones o tiene ocho empresas, digamos, en su portafolio. Y el que yo tengo aquí, pues es prácticamente que tiene posiciones en Chipotle Mexican Grill, como bien mencionaste, que es la principal empresa en su portafolio, o sea, cerca de un 25% de su portafolio está en esta empresa. También Restaurant Brands International, que para los que no estén tan familiarizados con esta empresa, pues básicamente son los que manejan Burger King, Tim Hortons y ¿cuál es el otro? Y Popeyes, que es como la competencia de KFC. Bueno, Restaurant Brands International ocupa como un 24% de su portafolio, un 22% lo ocupa Hilton Worldwide Holdings, que pues bueno, estoy segurísimo que la mayoría de aquí conoce Hilton, pues la segunda cadena o franquicia hotelera más grande del planeta después de Marriott. Y pues bueno, otras posiciones bastante pues famosas y sonadas, pues por ejemplo es Alphabet, que Alphabet de hecho es una posición relativamente nueva en su portafolio, la empezó a agregar el año pasado, en el primer trimestre del 2023, y yo en lo personal también fue más o menos cuando lo empecé a agregar en mi portafolio, cuando surgió todo esto, este temor que hubo en el mercado por Bard y que Google se estaba quedando atrás en la industria de la inteligencia artificial y que no le llegaban para nada a Microsoft y a ChatGPT. Entonces con ese miedo vimos que pues que cayeron bastante las acciones de Google y pues bueno, Bill Ackman aprovechó para meterle ahí. Y pues bueno, otras empresas que tienen su portafolio son por ejemplo Howard Hughes, que es una empresa de bienes raíces de la que él es presidente del consejo, Canadian Pacific y también Lowe's, que pues es el principal competidor también de Home Depot, mi Franco. ok, sí, y algo que es importante que pusiste en la otra diapositiva es la beta que tiene su portafolio. Y yo lo entiendo de alguna manera, pero déjame ver si lo puedo explicar bien, mi Pepe, y si no, corrígeme. La beta es qué tan cerca estás o qué tan volátil es tu portafolio o una acción de que cuando suceda algo en el mercado bueno o malo, ésta se mueva muy por arriba de la media o muy por abajo de la media. Entonces, si se fijan, la beta que tiene el portafolio de Bill Ackman es de 1.16. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente, complementando lo que tú estás diciendo, que son empresas sólidas, son empresas conservadoras, son empresas que no tienen tanto riesgo o tanta apuesta, entonces van mucho en la misma tendencia al crecimiento de la economía, ¿no? Entonces no hay tanto riesgo, pero dime si esto lo estoy diciendo de manera correcta, más para que la gente que nos escuche y nos ve lo entienda, o tú lo puedes explicar de otra manera. Sí, claro, la beta prácticamente lo que mide, gente, pues es la volatilidad. Y ojo, la volatilidad no es lo mismo que el riesgo. Son cosas muy diferentes, porque la volatilidad simplemente es cuánto fluctúa un precio, digamos, en el mercado. Que eso no significa que sea riesgoso o menos riesgoso si tiene una beta alta o tiene una beta baja, para nada. Simplemente es la volatilidad. Y entonces, por ejemplo, aquí que estamos viendo una beta de 1.16, simplemente significa que, por ejemplo, el portafolio de Bill Ackman es un 16% más volátil que el resto del mercado. Y cuando hablamos del resto del mercado, a lo que nos referimos es prácticamente el SP 500, o sea, es como el umbral contra el que estamos comparando prácticamente todas las posiciones. Y también, o sea, esto no solo aplica para portafolios, cada acción que hay en el mercado tiene una Tiene su beta. beta. Y hay unas, exacto, y hay unas que son más volátiles que otras. Por ejemplo, si se fijan en la beta de Tesla, por ejemplo, debe estar en un 1.7 o cerca del 2. Entonces, eso te dice que es un 70 o un 100% más volátil que el mercado. Entonces, si el mercado se movió un 10%, pues va a llegar Tesla y se va a mover un 20%, supongamos, ya sea de manera de plusvalía o de manera de minusvalía. Entonces, prácticamente eso es lo que nos mide la beta, la volatilidad que pueda tener una empresa en la bolsa de valores. Es correcto, mi Pepe, y siempre es bueno ver este dato, ¿no? Antes de invertir, porque también de eso vas a ver qué tanto estómago tiene un inversionista para meterle a empresas de alto o de bajo riesgo o que tienen muchos movimientos. También lo que estuve viendo, mi Pepe, es que de las empresas que tiene, prácticamente Hilton
y Chipotle Mexican Grill han sido de las posiciones que mayor retorno le han dado y Starbucks, a diferencia, pues ha tenido un poco de pérdidas con esta posición. Y luego lo que están viendo del lado derecho, que no sé si quiero que tú lo explicas, mi Pepe, si quieres explicarlo, es se ve cómo está diversificado por industria el portafolio de Bill Ackman. En el episodio pasado vimos que existen empresas de consumo defensivo, financieras, tecnológicas, y digamos, diagrama como de árbol que estamos viendo ahí medio exótico, lo que nos dice es cómo está dividido sus inversiones de acuerdo a la industria de cada una de estas empresas, ¿correcto, mi Pepe? Sí, totalmente. O sea, primero, como pueden ver, a ver, déjenme les saco el láser por aquí. O sea, primero nos lo divide prácticamente por sector. O sea, podemos ver que aquí está retail, o sea, que es prácticamente comercio minorista, está servicios al consumidor, está farmacéuticas y está prácticamente bienes raíces. Ya una vez que lo dividió por sector, recuerden que en cada sector existen varias industrias. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de retail, de comercio minorista, y después lo empieza a dividir en industrias más especializadas. O sea, por ejemplo, Lowe's, que es la empresa hasta que les dijimos que es el principal competidor de Home Depot, por ejemplo, pues está en la industria prácticamente del comercio para mejora de casas, digamos, de comercio minorista para mejoras para el hogar, ¿no? Y después en servicios al consumidor, pues vemos que se divide principalmente en hotelería, por ejemplo, hotelería, resorts y cruceros. Y el 42% de este sector, del sector de servicios al consumidor, se divide en restaurantes, que pues principalmente pues bueno, estaba Starbucks, Chipotle Mexican Grill y Restaurant Brands International. Y algo que también les quería enseñar por aquí es que, por ejemplo, si nos venimos a esta parte de companies, te dice más o menos desde cuándo ha tenido sus posiciones Bill Ackman. Por ejemplo, podemos ver que Restaurant Brands International prácticamente la tiene desde que se lanzó el fondo, porque el fondo de Pershing Square pues se lanzó en el 2014, o sea, lleva prácticamente una década en el mercado y pues pueden ver que en todo este tiempo ha tenido Restaurant Brands International, en algún punto llegó a tener o llegó a representar un 40% del portafolio y ya que pues yo siento, esta es mi manera de verlo, ya que estaba muy apalancado con una sola empresa, pues empezó a reducir posiciones ya que tal vez veía más oportunidades en otras empresas y entonces de tener un 40% de todo el portafolio en una sola empresa en el 2017 pasó a tener solo un 9% en el 2020 y pues bueno, vemos que ha venido aumentando un poquito. Por ejemplo, en el caso de Starbucks, que es otra empresa que mencionabas, vemos cómo esta la tuvo desde el 2018 y pues bueno, en el 2020 esta es una empresa que ya vendió y también les quería enseñar la parte de Alphabet para que vean cuándo es que la agregó. Pueden ver que en el primer trimestre del 2023 pues compró más de 2 millones de acciones de la empresa y pues bueno, en el segundo trimestre siguió teniendo las mismas y en el tercer trimestre del 2023 volvió a agregar y pues ahora en total tiene 4.3 millones de acciones de Google, ¿no, mi Franco? Muy bien, mi Pepe. Yo por eso, no es que lo conozca ni que me haya pasado el tip, pero por eso sigo comprando acciones también de esa empresa, mi Pepe. Y algo que es interesante también es que son empresas que pagan dividendos. En total o aproximadamente el portafolio se está pagando o están recibiendo cerca del 1.05% equivalente en dividendos, y estos son 155 millones de dólares al año por sentarse y no hacer nada. Obviamente, primero lo que habría que ver es todo lo que están invirtiendo, pero en el cuadro de abajo podemos ver que, por ejemplo, el Restaurant Brands International, el dividendo anualizado es del 2.9, Starbucks da un dividendo del 2.5, Lowe's Company da 1.7, Julian Technologies da 0.6 y Hilton da un 0.3. Entonces la combinación o el promedio de todas estas hace que tenga 1.05 y que estén recibiendo estos 155 millones de dólares, que la verdad es que no son nada malos, ¿no, mi Pepe? Sí, no. Y recuerden que estos son rendimientos anuales, gente, que te dan estos dividendos, pero que estos se pagan de manera trimestral. Trimestral. Y, por ejemplo, un 2.9% significa que de cada $100 que le mete Bill Ackman, por ejemplo, a la posición de Restaurant Brands International, pues le paga $2.9 al año que se dividen pues en prácticamente 4 pagos trimestrales, ¿no, mi Franco? Y pues bueno.
fuera de esto, también estaría bueno que nos contaras, por ejemplo, no sé si te sepas la que le pasó con esta posición que estamos viendo aquí, mi Franco. ¿Que es Herbalife? No. No, Netflix. Ah, no, esta no me la sé, Pepe, y no está dentro No. de las tres, no está dentro de las tres peores inversiones, pero si te la sabes, digo, No, hombre, imagínate, Netflix, a ver, déjenme les pongo aquí el picker para que vean un poco su gráfico. Recuerdo perfectamente que con Netflix aquí a finales del 2022, no sé si recuerden gente, y bueno, a principios del 2022, perdón, finales del 2021, no sé si recuerden que Netflix empezó a perder bastantes suscriptores. Recuerdo perfecto que perdió como 200,000 en un trimestre y al siguiente trimestre perdió como 500,000, no recuerdo muy bien la cifra. Entonces hubo un pánico gigantesco y pues bueno, la empresa prácticamente pasó de valer $690, imagínense, cayó un 70% para junio del 2022. O sea, pasó de casi $700 a $190 más o y menos. Bill Ackman había comprado hasta arriba. Y vean cuándo compró Bill Ackman. Primer trimestre del 2022. O sea, prácticamente compró por aquí. Compró como cuando estaba a 300, $500 por ahí. Y después cayó hasta 182 y decidió vender. O sea, le representó una pérdida, si no mal recuerdo, como de 2.2 billones de dólares para su fondo. Entonces, obviamente, le llovieron las críticas muchísimo. Y pues aquí estamos viendo claramente que si, por ejemplo, él compró, supongamos que cuando estaba a $391 y hubiera mantenido a día de hoy, pues hubiera generado un 61% de rendimiento, en vez de generar una pérdida total como el 50% de su participación. Porque recuerdo perfecto que prácticamente la mitad de lo que había metido se perdió. Y pues estamos hablando que es un gestor que maneja 10,000 millones de dólares. Entonces imagínate, una pérdida de 2.2 billones, pues imagínate, estás perdiendo prácticamente como un 20% de lo que tenías, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un golpe bastante duro. Y eso también te dice que por muy exitoso que sea, por ejemplo, Bill Ackman, porque si comparamos, por ejemplo, Pershing Square es una empresa que de hecho cotiza en bolsa, entonces tiene acciones en la bolsa de valores y entonces prácticamente podemos comparar un poco su rendimiento contra el rendimiento que ha tenido el S&P 500. Y vemos que, por ejemplo, en el último año, Pershing Square ha generado un 54% cerca de rendimiento y el S&P 500 un 31%. Y si lo vemos más grande a 5 años, Pershing Square ha generado pues mucho más que el doble, por ejemplo, del S&P 500. El S&P 500 en 5 años ha dado un 80% de rendimiento y Pershing Square casi un 200%, ¿no? Pero a pesar de este rendimiento tan gigantesco que ha dado en su fondo, pues vemos que de repente tiene errores humanos como cualquier persona y cualquier inversionista y pues llegó a tener una pérdida del 50% en su posición de Netflix, mi Franco. Y justo era lo que te iba a decir, mi Pepe. Al final del día siempre o normalmente se escuchan las buenas noticias, los éxitos, pero esto fue un golpe durísimo para él. E incluso, por más que tú quisieras tratar de convencer a los inversionistas de sentarte en Netflix a ver si se recuperaba, ¿sabes lo que te dijeron? O sea, no lo que le dijeron a él, no a nosotros. Lo que le dijeron a él seguramente es, vende eso y recupéralo. Perdiste el 20% de la cartera, es una locura. Entonces, seguramente no se pudo sentar en esa inversión, pero ahorita Sí, estaría, más que quisiera, porque ellos no tienen la libertad que tenemos nosotros, o sea, ellos están manejando el dinero de clientes y el dinero de clientes que muchas veces pues están presionando y clientes que muchas veces pues no tienen el temperamento que sí puede tener pues un inversor tan experimentado como Bill Ackman. Entonces, no dudo que Bill Ackman se haya querido pues sentar en esa inversión a futuro, pero pues que no se lo permitieron a fin de cuentas, ya sea el consejo de Pershing Square o los mismos clientes, ¿no? Por la presión. es correcto, mi Pepe. Y tengo otra, bueno, tengo otras tres, pero nada más te voy a contar la primera, la segunda que la gente también se mete a investigar porque son empresas conocidas, pero la primera se llama Valiant Pharmaceuticals. El ticker de la acción es BHC, B de burro HC, y lo que hizo Bill Ackman fue cerca del 2015 comprar a 19.5 millones de acciones, mi Pepe, a un valor que fluctuaba entre 145 y $200. Se estima que el dollar cost average estuvo en cerca de $171. Hoy en día la acción está en $27. Su madre. Entonces,
Seguramente, yo no sé si, bueno, si ya vendió o no, pero seguramente fue lo que le perdió, si no en la venta. Y tenemos otras dos, que fue JCPenney, que la gente debería de meterse a investigar, por favor, para que vean lo que pasó con JCPenney, cuánto dinero le metió, y el famoso Herbalife, que fue una inversión de $1.000 millones y prácticamente le fue bastante mal. Fue de sus peores inversiones, mi Pepe. Entonces, aquí nadie es Dios, aquí nadie tiene la razón todo el tiempo, y así como Bill Ackman se ha equivocado, seguramente hay entrevistas con Warren Buffett, con Bill Gates y con muchos inversionistas de esta envergadura que dicen sí la he regado, y incluso algunos seguramente incluso han hasta podido desaparecer por estas malas decisiones, ¿no? Sí, y la verdad estaría bueno que se metan a fondo a ver justamente el caso de Herbalife, porque no solo estuvo involucrado Bill Ackman, sino que tuvo una pelea bastante fuerte con otro inversor muy famoso que se llama Carl Icahn. Recuerdo que prácticamente lo que estaba argumentando Bill es que pues prácticamente Herbalife era como un Ponzi scheme, era como un esquema piramidal prácticamente, y que pues no era sostenible a futuro. Entonces lo que hizo fue shortear la acción o prácticamente apostar en contra o que le iba a ir peor a la acción, digamos. Y llegó el otro Carl Icahn, pero este en vez de hablar pestes de la empresa, pues la defendió. Y él en vez de shortear la posición, lo que hizo fue comprar bastantes acciones. Y pues el que salió ganador a fin de cuentas, pues fue Carl Icahn. Pues las acciones siguieron subiendo bastante impulsado por su compra, y pues le hicieron ahí como una especie de short squeeze al famoso Bill Ackman, y pues se lo llevó la patada, ¿no, mi Franco? Ahora, mi Pepe, la pregunta del millón de su portafolio. ¿Hay alguna empresa que a ti te interese? A mí me gusta mucho Chipotle, pero simplemente con el split habría que volverla a analizar, y ya seguramente un episodio nos lo echaremos de cuál es la desventaja o ventaja para los inversionistas cuando hay un split en una acción. Seguramente, si la gente quiere, que nos lo escriba, pero si es que quieren este episodio, pero yo creo que tú tienes posiciones en Restaurant Brands, ¿no? Me parece, o no sé si te gustaría sumar a alguien más de este portafolio al tuyo. No, en Restaurant Brands no tengo posiciones, pero en donde sí tengo, que concuerdo con Bill Ackman, es en Google. O sea, Google la verdad se me hace un empresón que está cotizando todavía a precios relativamente bajos si lo comparas con empresas como Meta, como Amazon, como Apple, como todas las demás tecnológicas, Nvidia, Tesla, la que me menciones. Entonces yo le veo bastante atractivo. Y una que no salió aquí, pero que también le invierte bastante Bill Ackman, y que se me hace una empresa bastante interesante, es, por ejemplo, Universal Music Group, que pues bueno, para los que no sepan, es la disquera más grande de todo el planeta, controla como un 30% de la participación del mercado de las disqueras, representa artistas gigantescos como Taylor Swift, como Bad Bunny, como Drake. Entonces los nombres más pesados los tiene Universal Music Group. Y Pershing Square es dueño del 10% de esta empresa. Esta empresa cotiza en la bolsa de Ámsterdam, si no mal recuerdo. Y recuerdo que una vez vi una conferencia de Bill Ackman y me gustó bastante su manera de pensar, porque recuerdo que él mencionaba que él veía invertir en empresas como si él estuviera recibiendo regalías de ellas. O sea, imagínate que tú, cada que alguien se mete a buscar algo en Google y le sale una publicidad, tú como inversor de Google estás recibiendo una regalía porque alguien está viendo un anuncio en algún lado que vio a través de Google. O cada que alguien va a un restaurante de Burger King o se toma un café de Tim Hortons, tú estás recibiendo una regalía por esa compra, ¿no? O cada que alguien está escuchando una canción de Bad Bunny o una canción de Drake, tú estás recibiendo una regalía porque están escuchando esa música. Entonces esa manera de verlo, de que estoy recibiendo regalías de las empresas en las que invierto, que son empresas que él conoce a la perfección y empresas bastante conocidas en general, pues me gustó bastante como esa visión y esa manera de verlo, y nunca lo había pensado así. Nunca lo hubiera pensado así, mi Pepe, pero pues tiene cierto sentido en el que tú buscas empresas donde el consumo del día a día te genere a ti como inversionista un valor agregado, ¿no? Es un poco lo que quieres, o lo que quiere él, decirle a toda la gente, pero pues, al final del día, que la gente nos deje sus comentarios, mi Pepe, ¿no? Que nos deje sus comentarios si estarían metiendo alguna de estas inversiones en su portafolio, o incluso otros de la misma industria, igual Google no, pero Microsoft sí, o igual Hilton no, pero Marriott sí,
y por qué lo harían, ¿no, mi Pepe? Sí, sí, déjenos en los comentarios también si ya conocían a este inversor y también si les gustaría que habláramos del portafolio o de las posiciones de algún otro inversor grande, porque hay bastantes en el mercado y hay muchísimos de los que podemos sacar información. Entonces también que nos dejen en los comentarios y pues te mando un fuerte abrazo, mi Franco. Igual, mi Pepe, cuídate mucho, nos estamos viendo. Chao, chao, chao.